Los diezmos siguen vigentes hoy. A mí me encanta traer este tipo de enseñanza porque es la oportunidad que tengo para desenmascarar a todos estos falsos teólogos, pastores y maestros en nuestras congregaciones. Cada vez que me encuentro con pastores y maestros hablando del diezmo, lo que siento en mi corazón es tristeza y ganas de llorar. Porque al escucharlos hablar demuestran su insensatez, su falta de conocimiento bíblico y su falta de dirección espiritual. El tema del diezmo ha sido reducido por siglos a un asunto económico, pero la Escritura revela algo mucho más profundo. Desde Abraham y Melquisedec, pasando por la Torá, los profetas y culminando en Cristo, el diezmo no aparece como un impuesto, sino como un principio de consagración, identidad y primogenitura. Uno de los textos que usan los que creen que el diezmo es monetario, el que ellos tienen como fundamento es Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Por qué digo los que creen que el diezmo es monetario? Y quiero comenzar contestando esta pregunta escrituralmente. Los diezmos, conforme a lo que la Escritura revela, no es monetario, no está relacionado con el dinero, ni en el antiguo pacto, y mucho menos en el nuevo pacto. Nuestros líderes han sido los que han torcido este texto, al igual que otros muchos, para su propia perdición, para apoyar su percepción errada de que el diezmo es monetario. Esta falsa percepción del diezmo monetario es la que domina en todas nuestras congregaciones, ya sean evangélicas, protestantes, cristianas, llámense como se llamen. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Un espacio de revelación y discernimiento espiritual. El tema de hoy es los diezmos. ¿Siguen vigentes hoy? Parte 1. Malaquías 3, del 8 al 10. En este estudio vamos a discernir la verdad que se oculta detrás de este diezmo, que Yahvé reclama que todos le hemos robado. Busque su desierto y abra bien sus oídos para que oiga lo que el Espíritu va a revelar hoy a su vida. Apague sus sentidos y encienda su ojo espiritual interno. Este es un estudio, va a ser un estudio detallado y fundamentado en el contexto escritural. Si usted es, ¿verdad?, de las personas que no les gustan las explicaciones detalladas, de antemano le digo con todo el amor que siento por usted que sintonice otro canal de esos que la información es enlatada y contaminada, ¿ok? Este canal es para todos aquellos que buscan un despertar espiritual, una verdad que los transforme y que les revele al Padre y al Hijo dentro de ellos. Eso es el reino dentro de ellos, de nosotros. Teniendo esto claro, vamos a continuar entonces. El diezmo, cuando se lee desde Génesis hasta Apocalipsis, no es un asunto de dinero.
sino un misterio de primogenitura, identidad y consagración y gobierno espiritual. Hoy la iglesia va a aprender a discernir esos diezmos dentro del contexto escritural y a desmantelar esa estrategia eclesiástica con la cual se ha estafado a millones de feligreses. Lo mismo que dije en la enseñanza acerca de la salvación, otra percepción errada que nuestros líderes y en sus congregaciones, lo voy a repetir en todos los estudios. Usted sabe por qué este tema del diezmo ha generado tantas disputas entre nuestros eruditos, teólogos, pastores y maestros, porque ninguno de ellos, con todos sus títulos, estudios, diplomas, doctorados, universitarios, han logrado traspasar la capa literal del texto y se han quedado en la orillita, buscando y creando teologías para poder rellenar o sustentar el espacio que ellos no han entendido. Porque de la única manera en la que la Escritura se les puede revelar es por medio de la mente de Cristo. Pero ellos han desechado la mente de Cristo y la han sustituido por la de ellos. No han querido entender que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu del Señor en los escritores. Pablo dice, inspirada, porque la palabra inspiración en la Escritura no significa lo que la teología moderna dice. Cuando la lees desde el hebreo arameo y luego la conectas con el contexto ontológico y espiritual, aparece un concepto muchísimo más profundo. La inspiración no es el Señor dictando palabras, no es el Señor narrándole la historia, sino el mismo Señor insuflando vida, conciencia y revelación en el interior del ser humano, del escritor. La palabra que más se acerca a inspiración en la Biblia hebrea es neshama, que significa aliento, soplo vital, respiración divina, chispa de conciencia, bla, bla, bla. Y está conectada con el ruach, que significa viento, espíritu o pensamiento, movimiento interior, impulso divino. Para el hebreo bíblico, inspirar no es dictar palabras, sino infundir vida espiritual. Recordemos que Pablo es hebreo, no es hispano. Entonces, cuando Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, el famoso texto que todos ya conocemos, que dice, toda la Escritura es soplada por el Señor, respirado por el Señor. No dice dictada, no dice escrita por el Señor, dice respirada, inspirada. La inspiración es un acto creativo. Es el Señor inspirando a los escritores para crear. ¿Crear qué? Crear la historia divina, porque las narraciones históricas son divinas, inspiradas por el Señor por medio del hombre, del escritor. Estos 4 conceptos lo encontramos en el tetragramaton YHWH. Esas narraciones divinas, históricas, inspiradas, tienen vida, tienen espíritu, pensamientos y conciencia divina y emanación. Esas narraciones son tipológicas, sombra, espejo, con perspectivas proféticas que se cumplen en la era mesiánica.
La iglesia primitiva entendió lo que Pablo quiso decir con esa expresión. Esa expresión dice que recordemos lo que el alma ya sabía. Despertemos la chispa divina en nosotros. Recibamos revelación desde el pleroma. Elohim no anulaba la personalidad del escritor, no dictaba palabra por palabra, no narraba una historia, encendía el espíritu del autor y respiraba dentro de su conciencia. Por eso Orígenes, Gregorio de Niza y Evagrio decían: la escritura es inspirada porque el espíritu respira en el alma del autor y también de nosotros, el lector. La pregunta es, si la iglesia primitiva entendió esto, ¿por qué nosotros no lo entendemos? Elemental, mi querido Watson. En el 325 todo este conocimiento fue borrado, eliminado, anulado, quemado, desaparecido y puesto fuera del alcance de las congregaciones posteriores, que somos nosotros. Para terminar con la inspiración, quiero concluir con esto. Pablo revela que toda la escritura es inspirada. No dice que fue dictada, que fue inspirada. Lo que esto significa es que todas las narraciones históricas fueron inspiradas, es decir, que el espíritu o los pensamientos divinos actuaron en las conciencias humanas para revelarnos verdades divinas por medio de esas narraciones. Amén. Yo sé que todo esto pudiera sonar un poquito raro para ustedes como herejía, porque nuestros líderes no han querido traspasar esa capa literal y profundizar hasta la capa ontológica y espiritual. Ya hemos aprendido que las escrituras bíblicas tienen 4 capas de interpretación. De arriba hacia abajo encontramos la capa literal, que es la que protege la verdad divina que se oculta debajo de esa capa. Eso no significa que la capa literal no sea importante, ya que ella es la expresión externa de la capa interna. La capa literal es el fruto cosechado de la siembra. Entiéndase, la encarnación del primogénito. Luego pasamos a la segunda capa, la del alma o la mente. El terreno donde batallamos, donde se siembra el germen, la semilla, la simiente. El principio también o la primogenitura. Esa es Elohim. Esta segunda capa es el principio femenino en el ser humano, como ya debemos de saber. Y la tercera capa es la capa espiritual, que es el principio masculino en el ser humano. Ese principio masculino es el que sembramos en el principio femenino. Entiéndase, la simiente, las primicias, la semilla que tiene como fruto al hijo, el primogénito. Espero que estén entendiendo. Y la cuarta es la ontológica. Entiéndase, la del ser interno, Yahvé. Si usted no entiende esto, en verdad, por el momento no veo otra forma más sencilla para explicarlo. Si usted quiere que Seth nazca en su vida, debe reconciliar a Adán y Eva dentro de usted, para que Adán conozca nuevamente a Eva y engendre la imagen del Hijo
en usted. Este es el verdadero cumplimiento de la ley. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu revela a la iglesia. Entonces, ¿qué relación guarda todo esto con el diezmo? La respuesta es pues toda, porque si usted no entiende este principio escritural, no podrá entender el diezmo que revela la Escritura, que ya aprendimos que es una inspiración. Amén. Ahora sí vamos a empezar con la verdadera enseñanza del diezmo bíblico. Vamos a tomar a Abraham y Melquisedec como punto de partida. Génesis 14. Aquí aparece el primer diezmo y es aquí donde encontramos revelada la clave. Por tanto, si no percibimos correctamente lo que el Señor nos revela por medio de este evento, no podremos entender los siguientes. La historia no la voy a leer por cuestión de tiempo. Búsquela y escudriñela. Usted debe saberla. Lo primero que debemos entender es que Abraham no diezma para ser bendecido. Punto. Diezma porque ya fue bendecido. ¿Por qué razón? Todos sabemos que Abraham salió para rescatar a Lot, su sobrino, pero se encuentra que además de Lot, hay otras familias secuestradas que pertenecen ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra. Y necesito su atención aquí. ¿Qué hace Abraham? ¿Cuál fue su acción? Abraham no solo rescata a Lot, que es, ¿verdad?, un arquetipo de la iglesia desobediente, sino que trasciende ese rescate a Sodoma y Gomorra, que son arquetipos del mundo rebelde. Abraham aquí, arquetipo del Mesías, realiza la función redentora a favor de toda la humanidad. Aquí hace su aparición de la nada Melquisedec, rey de Jerusalén o rey de Salem. Melquisedec saca pan y vino y bendice a Abraham. El pan y el vino es una tipología del cuerpo y la sangre del Mesías o de la redención. Melquisedec, el mayor, bendice a Abraham, el menor. Abraham, en respuesta a la bendición, entrega a Melquisedec los diezmos de todo. Y aquí es donde nuestros teólogos y eruditos han fallado, porque han manipulado esta escena inspirada. Abraham no diezma dinero ni pertenencias. ¿Qué diezma Abraham? Melquisedec no pide diezmo, lo recibe como reconocimiento de autoridad espiritual. El diezmo aquí no es ley, no es obligación, no es porcentaje económico. Estamos comenzando por ahí. Es un acto de reconocimiento del más alto, según Hebreos 7. El diezmo nace como un acto de primogenitura espiritual, no como un impuesto. Tranquilo, cuando lleguemos a Malaquías 3:18, definiremos lo que es el verdadero diezmo, ¿ok? Que dice Jehová que le hemos robado. Vamos ahora a ver el diezmo como primicias o primer fruto y primogénito en la Torah. Yahvé Elohim introduce tres conceptos que
parecen distintos, pero son la misma idea en 3 niveles. Lo primero que Yahweh establece es el primogénito o Bekor, lo primero que abre matriz, que representa, herencia, gobierno, no solo de los hijos de los hijos de Israel, sino también de los egipcios. La muerte de los primogénitos de los egipcios simboliza su redención. La muerte en las narraciones bíblicas simboliza redención. La redención aprendimos que es un acto divino a favor de toda la humanidad. Por tanto, no confundamos redención con salvación, ya que esta salvación está ligada a la justicia divina. Recordemos que la redención es un acto divino de Yahweh a favor de toda la humanidad. Hay muchos que no lo entienden así, pero es lo que la Biblia nos enseña. Este acto no tiene que ver con que usted sea salvo de la ira por desobediencia. Eso es otra cosa. Todo hijo varón que abre matriz es primogénito para Yahweh. Aclaro, esta verdad no se refiere a un primogénito biológico, sino a un primogénito espiritual. Todos estos primogénitos son tipos de Elohim, el primogénito de toda creación. Elohim es la emanación de la intención divina, el principio, el germen, la semilla o la simiente del tetragramatón YHWH. Esta matriz no se refiere a una matriz biológica, se refiere a una matriz espiritual, entiéndase, una conciencia virgen como María. Esa matriz en nosotros es el principio femenino, Eva, que fecunda la simiente engendrada por el principio masculino, Adán, en nuestra conciencia. Esa simiente es el hijo que se está formando en nosotros. Fíjese que estoy consolidando la narración literal con la espiritual. Todo esto es por fe, el ojo interno, no por vista, los ojos externos o los ojos físicos. Es de aquí que nace el concepto de la primogenitura que encontramos en los levitas y posteriormente en Jacob y Esaú. Teniendo esto claro, pasamos ahora a las primicias, el reshit en hebreo. Las primicias significan lo primero que madura, representa consagración del proceso. Cuando digo primicias como consagración del proceso, me refiero a algo mucho más profundo que entregar lo primero, como un acto externo. En la mentalidad hebrea, primicias no es un acto económico, sino un acto ontológico. Voy a explicar de forma clara, profunda y aplicable a tu vida espiritual. ¿Qué son las primicias? Bueno, en hebreo primicias es reshit, que significa lo primero que aparece. Es decir, lo primero que aparece de lo sembrado, la primera hojita, lo primero que brota, el inicio del proceso, la cabeza del ciclo o el punto que determina todo lo que sigue. Por eso, Génesis 1:1 comienza con Bereshit, en el principio, pero literalmente quiere decir en la primicia. En el contexto escritural
lo primero define la naturaleza del resto. Esto es importante que lo entendamos. Ahora bien, ¿por qué las primicias consagradas en el proceso? Y presten atención, porque en la mentalidad hebrea, lo primero es la semilla espiritual del todo. Esa semilla espiritual simboliza el pensamiento dominante, Adán, que va a ser sembrado en la matriz, Eva. Lo primero que entregas, lo primero que decides, lo primero que consagras, amén, determina la calidad, dirección y bendición del resto del proceso. Ejemplo, si consagras el primer pensamiento del día, consagras el día. Si consagras el primer fruto de un proyecto, consagras ese proyecto. Si consagras el primer movimiento de tu corazón, consagras tu intención. Si consagras el primer paso, consagras el camino. Si tu vida es guiada por tus pensamientos dominantes, creas tu destino. En otras palabras, las primicias son el ADN espiritual del proceso. Lo que haces con lo primero determina lo que sucede con lo demás. Y presten mucha atención a esto que estoy diciendo. Si usted tiene oído para oír, oiga. Vamos ahora al principio espiritual detrás de las primicias. Recordemos que detrás de esa narración inspirada subyace un principio espiritual. En la Torá, Yahweh dice, lo primero es mío. ¿Por qué? Porque lo primero representa la totalidad, define la naturaleza del resto, establece gobierno y marca la intención del corazón. Por eso Pablo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa o el restante. Romanos 11:16. Es decir, si consagras el inicio, el principio, consagras el proceso. En el pensamiento hebreo, primicias se entiende como reshit o keter, intención. Lo primero que surge es un proceso, es la intención, kavaná. Por esto es por lo que Pablo dice que no debemos buscar nada antes de tiempo, porque el Señor manifestará las intenciones del corazón. El principio, la primicia. Si usted entiende esto, encárnelo. La intención es la primicia del alma o lo primero que brota en nuestra mente. Por eso, consagrar las primicias es igual a consagrar también la intención. Cuando la intención es pura, el proceso entero se alinea con la luz divina. En la iglesia primitiva, las primicias se veían como el primer despertar de la conciencia, el primer rayo de iluminación y el primer fruto del alma que recuerda su origen. Este despertar debe de ser tu verdad dominante. Para ellos, las primicias son el primer movimiento del alma hacia la luz. Ese primer movimiento consagra todo el camino de ascenso o alineamiento con la voluntad divina. Es por esta razón que en el contexto cristiano Jesús es llamado primicias, primogénito o el primero de la nueva creación. ¿Por qué? Porque
Él consagra todo el proceso de redención. Lo primero que resucita, consagra la resurrección de todos. Lo primero que asciende, consagra la ascensión de todos. Lo primero que vence, consagra la victoria de todos. Es por esta razón que siempre enseño que la victoria de Cristo en la cruz, su justicia, no es algo que nosotros debemos alcanzar, sino el fundamento sobre el cual debemos edificarnos a la imagen del Hijo. Entonces, concluimos que primicias como consagración del proceso significa que lo primero que entregas, decides o consagras establece la naturaleza, dirección y bendición de todo lo que sigue. Lo primero es la semilla espiritual que determina el fruto del proceso, el pensamiento. Un ejemplo práctico para aplicación personal. Supongamos que comienzas un proyecto espiritual, creativo o ministerial. La primicia es igual a tu primera intención. Es decir, tu pensamiento dominante acerca de ese proyecto. Si tu primera intención es estudiar las Escrituras todos los días, esa intención debe de ser pura, íntegra, alineada con la voluntad divina en ti, ya que esa intención debe de ser coherente a la voluntad divina en ti. Es decir, que tu intención, tu pensamiento dominante debe de estar alineado al proceso, entiéndase, a lo que se requiere para que lleves a cabo ese proyecto, para que la energía fluya, amén, la gracia se active y el camino se abra y el fruto se multiplique. Es decir, el resultado. Pero si tu primera intención no es pura, no es íntegra, sino que es fragmentada, es decir, que lo que pensaste hoy, más tarde cambias de opinión y en la noche pues hiciste todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Tu pensamiento dominante está fragmentado, dividido, el cual cierra el flujo de energía. Por tanto, ese proyecto es un fracaso en tu vida. ¿Por qué fracasas? Porque tus pensamientos dominantes están influenciados por la ansiedad, o puede ser por el ego, por la comparación, por el miedo, ambición, control, entretenimiento, etc. Entonces, el proceso se contamina desde la raíz. Por eso el Señor reclama lo primero, la primicia, porque lo primero define el todo. Si tus pensamientos son alineados, tu vida y todo lo demás estará alineada con el Padre en ti. Esto es elemental. Pero si tus pensamientos no están, o si tus pensamientos están desalineados, fragmentados, toda tu vida estará desalineada, fragmentada. Ahora bien, y esto es importante que entendamos, porque si esa decisión de última hora fue para cambiar la intención a una alineada, entonces ese cambio es válido. Recordemos la parábola de los dos hijos. No la voy a leer, Mateo 21:32. Esta verdad es importante que la iglesia encarne, porque en ella se manifiesta el cumplimiento de la ley de la siembra y cosecha, de las causas
y consecuencias en nosotros. Espero que estén entendiendo esto. Vamos a entrar ahora al tercer nivel, el diezmo maaser. El diezmo es la 10ª parte simbólica que representa la totalidad consagrada. El diezmo, y presten atención, pastores, el diezmo no es el 10%, sino el símbolo de que todo pertenece al Señor. Repito, el diezmo no es el 10%, es un número simbólico que revela que todo pertenece al Señor. Y ese todo no se refiere a money, no se refiere a dinero, sino a algo mucho más profundo y espiritual. Más adelante, en el estudio, usted va a aprender qué son esos diezmos en nuestra vida. Amén. Bueno, en la mentalidad espiritual hebrea, el primogénito es la primicia de la familia, es la intención. La primicia es el primogénito de la cosecha, el hijo. El diezmo es la primicia de la totalidad. Pensamientos. Son 3 caras del mismo misterio. Yahvé reclama lo primero porque lo primero representa el todo. En esto que acabo de decir se revela el misterio del diezmo en la iglesia. Pero tranquilos, ya mismo vamos a revelar ese misterio. Pero si usted es inteligente, usted debió de haberlo captado. Vamos a entrar ahora en la ley. ¿Qué representa el diezmo en la ley o en la Torá? ¿Verdad? Pero es un sonido bien triste cuando se acaba. Vamos a detener el estudio aquí. ¿Ok? No te pierdas los siguientes episodios, no sé si van a ser 1, 2 o 3, donde continuamos discerniendo el diezmo escritural. Si escuchaste algo que te impactó, yo te digo que tú debes de compartirlo con todo el mundo. Lo que usted aprende en Biblia Estudio TV no lo aprende en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna clase dominical ni sabática. Amén. Si tienes WhatsApp y quieres recibir estos estudios directos en tu teléfono, te exhorto a buscarnos en WhatsApp como Biblia Estudio TV. Suscríbete para que deje de estar brincando en las redes sociales, que son una trampa mortal para atraerte y distraerte, para robarle al Señor esas primicias que le pertenece solo a Él. También puedes suscribirte, ¿verdad?, a esta plataforma donde estás viendo el video ahora, y de igual manera recibirás nuestros estudios. Amén. Así que en Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación, conocimiento que despierta la chispa divina en ti, verdad que transforma toda tu vida interior. Señor les bendiga.